Hola, hoy vamos a solucionar el problema 8 del capítulo 2 de Fundamentos de Economía de Krugman. El problema dice, recientemente un representante de la industria textil estadounidense hizo la siguiente declaración. Los trabajadores asiáticos normalmente trabajan en condiciones de explotación con salarios de unos pocos centavos por hora. Aquí tenemos trabajadores asiáticos. Los trabajadores estadounidenses son más productivos y en consecuencia ganan salarios más altos. Para conservar la dignidad de los puestos de trabajo estadounidenses, el gobierno debería promulgar una ley que prohíba las importaciones de ropa asiática producida con mano de obra barata. Este es el enunciado. Ahora las preguntas. ¿Qué parte de la declaración son proposiciones positivas y qué parte son proposiciones normativas? Entonces, esta proposición que dice que los trabajadores asiáticos trabajan en condiciones de explotación es una observación, ¿cierto? No, corresponde a la realidad y por eso ganan pocos salarios, pocos centavos por hora. Es decir, que no depende de un juicio de valor, sino que es un hecho evidente y objetivo y medible de la realidad, por lo tanto es una proposición positiva. Lo mismo que esta otra, los trabajadores estadounidenses, al ser más productivos, ganan salarios más altos. Entonces estas dos son afirmaciones positivas. En cambio, decir que el gobierno debería promulgar una ley que prohíba las importaciones de ropa asiática producida con mano de obra barata es una propuesta, es una sugerencia que está implicando que la dignidad de los puestos de trabajo estadounidenses así se defendería. Esta dignidad es un juicio de valor, por lo tanto esta afirmación es una afirmación normativa, implica una opinión o un juicio de valor. El segundo literal dice, la política económica defendida en esta declaración es coherente con las afirmaciones previas sobre los salarios y las productividades de los obreros estadounidenses y asiáticos. Entonces, lo que se afirma aquí de la baja productividad de los asiáticos y la alta productividad de los estadounidenses lleva a que esta sea una buena propuesta, es una propuesta coherente. La respuesta es que no, que esta declaración sobre la productividad de los trabajadores estadounidenses tiene que ver es con la ventaja absoluta que tienen los trabajadores estadounidenses. La productividad tiene que ver con la ventaja absoluta y eso no nos dice, no es suficiente argumento para que los trabajadores asiáticos puedan tener ventaja comparativa. Recuerden que el concepto de ventaja comparativa tiene que ver con el menor costo de oportunidad. Como no se habla aquí del costo de oportunidad de los trabajadores asiáticos, entonces prohibir las importaciones resultará en una ineficiencia, porque ellos podrían tener ventaja comparativa en producción de textiles y por lo tanto ser provechoso el comercio entre los asiáticos y los estadounidenses. La tercera pregunta dice, ¿podría esta política económica hacer que algunos estadounidenses mejorasen su situación sin que ningún otro compatriota empeorase? Es decir, una mejora en el sentido de Pareto. ¿Sería esta política económica eficiente desde el punto de vista de los estadounidenses? La política de prohibir las importaciones de Asia. Si los Estados Unidos canalizaran más de sus recursos productivos para producir ropa, tendría que dejar de producir otros bienes, por ejemplo maquinaria. Como resultado, Estados Unidos podría consumir menos de todos los bienes, y esto empeoraría claramente a algunos estadounidenses. Por lo tanto, esta política no sería eficiente desde el punto de vista de Estados Unidos. El último literal dice, los trabajadores asiáticos con bajos salarios se beneficiarían o se perjudicarían con esta política económica. Entonces, en el anterior literal vimos que los americanos se perjudican. En cuanto a los asiáticos con bajos salarios, también se verían afectados por esta política. Al país asiático le tocaría canalizar sus recursos desde la producción de ropa hacia la producción de otros bienes importados que antes se importaban de Estados Unidos, por ejemplo la maquinaria. Pero dado que no tiene ventaja comparativa en esos otros bienes, el país asiático consumiría menos de todos los bienes y esto también deterioraría el bienestar
de los asiáticos. Bueno, eso es todo. Si les gustó este video, por favor compártalo con sus compañeros de clase y le dan pulgar arriba. Hasta pronto.